una producción de Greenhouse Media. Hoy más que nunca, los líderes necesitamos levantarnos y hacer lo que fuimos llamados a hacer: cambiar el mundo. Yo soy Robbie Rembao y esto es Construyendo Liderazgo, un podcast donde exploramos principios, ideas y verdades que nos ayudan a crecer en el llamado de Dios que todos tenemos: servir y transformar personas. ¿Cuál es la causa por la cual estás trabajando? La gente se suma a una visión, pero muere por una causa. Tú y yo tenemos la causa más grande de todas. Es la causa de Jesucristo. Eres un líder, eres una líder que está viviendo por la causa de Cristo, o tal vez se te había olvidado y es momento de regresar a este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a otro episodio de Construyendo Liderazgo. Y el día de hoy tenemos el episodio 57, pero también es el inicio de una nueva etapa para el podcast. Estuvimos un ratito en pausa con diversas cosas, pero estamos de regreso y esperamos que esto sea de mucha bendición para ti y la gente que te rodea. Va a haber un episodio cada 2 lunes, ¿ok? Entonces, ponte al pendiente, suscríbete, prende ahí las notificaciones para que puedas recibir el nuevo episodio cada 15 días. Estamos seguros que Dios va a hacer algo y de verdad me encanta que juntos podamos construir lo que Dios está haciendo en nuestro liderazgo. Así que ánimo, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de dos palabras muy importantes para nosotros como líderes. Y las palabras es causa y visión. Estas dos palabras, sobre todo visión, creo que es una palabra muy común, muy popular para cualquier persona que está liderando algo. Si tú eres líder de un equipo, líder de una familia, líder de una organización inmensa o de una empresa transnacional, ¿no? Tal vez alguien está escuchando en una posición así, o tal vez simplemente estás en tu salón de clases y eres alguien que tiene influencia ahí y sabes que Dios te puso ahí por un propósito específico. Entonces hay una visión en tu vida, ¿sí? Hay algo que Dios quiere hacer a través de ti y esto va a ser muy importante. Y para mí como líder, pues ha sido una cosa que constantemente llega en algún momento, ¿no? Gente llega y me pregunta, Robbie, ¿cuál es tu visión? ¿No? Me acuerdo cuando en los primeros años, ¿no?, de pastor, me decían, oye, ¿cuál es tu visión para el grupo de jóvenes? ¿No? Hace varios años. Y luego cuando empezamos con el tema de la transición, que tal vez en algún momento hablaremos un poquito más cerca de eso con mi pastor, pero tal vez me preguntaban, oye, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión para la iglesia? ¿No? Entonces yo me quedaba así como de, a ver, pues necesito hacerme una visión de qué se trata esto, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que sí necesitaba una visión. Pero más que una visión, hay una palabra que va antes que eso, ¿sí? Y es la palabra causa. ¿Cuál es la causa por la cual estás trabajando? Porque tú y yo podemos tener una visión, ¿sí? Pero si no tienes una causa por la cual estás haciendo lo que estás haciendo, entonces esa visión es solamente un muy buen deseo. Si es algo que quieres que suceda, es una meta loable, es algo chido que quieres para tu vida, que quieres para las vidas de otras personas, pero si no tiene una causa detrás, muy pronto se va a ir. Sí, creo que todos hemos en algún momento empezado un negocio, un proyecto, algo que tú quieres hacer, pero que de repente se te quitan las ganas, ¿no? Y ya no lo quieres hacer. Y en estos días tuve la oportunidad de conocer gente que vive y tiene una iglesia muy cerca del lugar donde yo me convertí hace ya 18 años. Entonces sucedió algo muy bonito porque pude contar otra vez la historia de cuando Dios me llamó, de cuando Dios puso algo en mi corazón. Y me di cuenta ahí que esa es la causa por la cual he vivido por 18 años, desde que conocí al Señor cuando tenía 17 años, en esa iglesia en Yorba Linda, California. Es la iglesia Amigos ahí en Yorba Linda. Y fue algo espectacular. Porque después de unos meses de haberme convertido, fui a un campamento de jóvenes. Y ahí Dios me habló acerca de ser pastor de tiempo completo y dedicarle mi vida. Y desde ese momento tuve la enorme bendición de enfocar mi vista solo en Jesús, solo en la causa de Jesús. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, pero antes de eso te quiero decir algo que dice Simon Sinek acerca de la causa. Sí, porque la causa, él la describe como una causa justa necesita 3 características, ¿ok? Necesita ser resistente a cambios y avances. Sí, o sea, no puede ser algo que si la cosa cambia, entonces, híjole, ya no es relevante, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Fue un muy buen ejemplo de cuáles causas de verdad eran resistentes a cambios y avances y cuáles no. Entonces, una causa justa necesita ser resistente. Una causa justa necesita cualquiera poder pertenecer. Cualquiera puede pertenecer a una causa justa. Entonces, quien quiera puede llegar y pertenecer a ella. Una causa no le pertenece a nadie.
Y la última cosa, la tercera cosa, es que es para el servicio de otros. Una causa justa, una causa se trata de otras personas. No se trata de ti mismo, no se trata de lo que tú eres o tu plan o tu buena onda. Se trata de algo que sirve a otras personas. Entonces, esas son las tres cosas que caracterizan una causa justa. Es lo que dice Simon Sinek, que tiene información increíble acerca de esto. Pero queremos concentrarnos el día de hoy entre la diferencia entre visión y causa, ¿sí? Y puse 4 cosas aquí. Porque una visión le pertenece a alguien, pero una causa es de todo el que la quiera. ¿Sí? Una visión es una visión como, oye, ¿cuál es la visión de tu pastor? ¿Cuál es la visión de esta empresa? ¿Cuál es la visión de esto? Entonces, la visión le pertenece a alguien. Alguien es dueño de esa visión. Pero una causa no le pertenece a nadie. Es de quien quiera pertenecer a esa causa. Y tal vez voy a empezar poniendo este ejemplo, ¿no? Porque tal vez has escuchado de otras causas justas. Tal vez la causa por el ecosistema, ¿no? Por el cambio climático. Es una causa justa. Es algo que no le pertenece a alguien. Es quien quiera puede pertenecer a esa causa. La gente, escucha esto, ¿ok? La gente se suma a una visión, pero muere por una causa. Me acuerdo cuando estaba chavo, tenía unos 14 o 15 años, me acuerdo de empezar a escuchar acerca de Greenpeace, quizás fue como a los 12 o 13, ¿no? Pero era esta organización que tenía una causa justa por el medio ambiente. Me acuerdo mucho de una causa en específico o de algo que hacían que era proteger a las ballenas. Y entonces había pequeñas lanchitas, ¿sí? Luchando contra unos barcos enormes cazaballenas, ¿no? Y entonces hubo ocasiones que gente murió defendiendo ballenas, imagínate nada más. Porque una visión puede ser algo importante y algo padre, pero nadie muere por la visión de otra persona, pero sí mueren por una causa justa. Y eso lo sabemos porque es muy real para Dios cuando alguien muere por su causa. Ahora, puedes tener una visión, esa es la tercera cosa, ¿ok? Pero una causa te tiene a ti. ¿Okay? Entonces, tú puedes tener algo en tu mente que ves, algo que se te antoja, tener una visión, ¿sí? O sumarte a una visión de alguien más y decir, oye, esto está bien padre. Pero cuando tienes una causa, empieza tu vida como a pertenecerle a esa causa. Una causa te tiene a ti. Y lo último es que la visión te hace tomar decisiones, pero una causa no te deja opción. Entonces, una visión dice, bueno, opción 1, opción 2, opción 3, ninguna de las anteriores, un poquito de todas. Sí, la visión te da como una perspectiva de, ok, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué se trata esto? Pero una causa no te deja opciones, ¿sí? Y te quiero hablar un poquito más acerca de mi llamado, porque cuando Dios me llamó a los 17 años, sí, yo fui de esas personas que supo qué iba a hacer desde que tenía 17 años. Ese día que Dios me habló fue muy definitivo para mí y nunca he visto hacia ningún otro lugar más que la causa de Jesucristo. Pero la verdad es que no tenía opciones, no tengo opción. Mi causa es el evangelio, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? Hablando de la causa de otras cosas, ¿no? Para luchar por el hambre, tal vez, ¿no? En el mundo. Hay gente como Bill Gates y diferentes organizaciones que luchan por eliminar la pobreza del planeta. Y es una causa justa, es una causa enorme. Y no se desvían de ese lugar. Están ahí y siguen adelante y no se enfocan en ninguna otra cosa. Causas, por ejemplo, ¿no? Como la liberación de personas que están en esclavitud sexual o esclavitud laboral. Hay gente como Christine Caine con A21 que se ha enfocado ahí y no se ha separado de eso por décadas. Entonces, una causa es esto, una causa los llevan hacia allá. Una causa no te deja opción. Ahora, vamos a hablar de algo bien importante, que es cuál es nuestra causa. ¿Cuál es tu causa y cuál es mi causa? Porque, mira, hay causas como salvar el planeta, eliminar el hambre, los derechos de la mujer, la libertad de personas. Hay muchas causas justas, pero tú y yo tenemos la causa más grande de todas. Es la causa de Jesucristo. Hay un versículo en Juan 18:37 que dice esto. Es Pilato hablando con Jesús. Es esa conversación antes de que Jesús vaya a la cruz. Y Pilato le dice, ¿así que eres rey? Y Jesús contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Dice, yo para esto he nacido y para esta causa vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Juan 18:37. Esa es la causa de Cristo. La causa de Cristo es dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús murió por ti, por mí. Esa es la verdad. Ahora, no importa lo que hagas. Tal vez estás pensando que le estoy hablando a pastores o ministros o líderes de alabanza o gente que está involucrada en la iglesia de tiempo completo. Pero no es así. Porque donde quiera que estés, ya sea que tú trabajes en un lugar como una empresa, ¿sí? O que seas dueño de tu negocio o que trabajes vendiendo algo o no importa lo que hagas. Es más, puedes estar estudiando, no importa el lugar en el que estés.
Tu causa es Jesucristo. Si amas a Dios, entonces tu causa es Jesucristo. Y el lugar en donde estás trabajando es simplemente el terreno misionero donde Dios te puso para seguir cumpliendo tu propósito y vivir por su causa. Entonces, esta causa, tú y yo pertenecemos a esta causa. Si para esto naciste, o tal vez pregúntate en un momento si tal vez ya lo habías visto, si de verdad vives de esa forma, sabiendo que para esto naciste como líder, y para esta causa has venido al mundo. Porque si es así, cosas cambian en tu vida. Por ejemplo, Pablo lo dijo así, ¿no? Pablo, tú sabes que era alguien que también hacía tiendas de campaña, trabajaba con la piel, si era alguien que trabajaba en un trabajo normal, secular, por así decirlo, y también obviamente trabajaba en el ministerio, ¿no? Y él iba y predicaba, iba de viajes de misiones y todo, pero él seguía trabajando, como tal vez algunos de ustedes lo hacen. Y en Efesios 4:1 dice, por eso yo, mira, aquí ni siquiera estaba trabajando, dice, por eso yo, que estoy preso, ahí te va, ¿por qué? Por la causa del Señor. Él estaba preso por la causa del Señor. Dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. O sea, lo que el Pablo le está diciendo es, miren, yo estoy preso por su causa. ¿Tú qué estás haciendo por su causa? Sí, ¿cómo vives? ¿Cómo estás viviendo tu vida por la causa de Jesús? Porque como líderes, si estás viviendo distraído de otras cosas, va a haber cosas que no van a funcionar en tu vida. Por más que tengas una visión increíble y padrísima, si no estás enfocado en la causa de Jesús, te vas a distraer. Te vas a distraer por otras cosas, vas a agarrar otros caminos, te va a interrumpir estas cosas. Entonces, pregúntatelo tal vez un segundo nada más. ¿Estás viviendo por la causa de Cristo? ¿Eres un líder? ¿Eres una líder que está viviendo por la causa de Cristo? O tal vez se te ve olvidado y es momento de regresar a este momento. Sí, es momento de regresar a esta convicción donde sabes que estás viviendo por la causa de Cristo. ¿Sí? Ahora, te quiero hablar ahora de la visión, ¿no? Porque claro que es importante, pero no podemos hablar de la visión si no hablábamos primero de la causa. Porque una visión sin causa es solamente un buen deseo. ¿Okay? Pero ya que hablamos acerca de la causa y que tu visión puede conectarse a esa causa, entonces puedes hacer cosas impresionantes. Dice Proverbios 29:18, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Es muy curioso lo que dice este versículo, lo vamos a ver un poquito adelante, pero en otras versiones, por ejemplo, como Reina Valera dice, sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es algo difícil de tal vez de entender así de inmediato, ¿no? Pero lo que está diciendo básicamente es que tú y yo vivimos, sí, con una visión, sí necesitamos una visión, pero el lugar de donde viene esa visión es muy importante y ahorita vamos a hablar de esto. Pero te quiero contar el poder de la visión. Yo un día vi el poder de la visión y te voy a contar dónde fue. Y fue en Sydney, Australia. Mi esposa y yo tuvimos el placer y el privilegio de estar en Sydney, Australia, 3 años estudiando el seminario en Hillsong College allá. Y fue un tiempo impresionante. Y cuando nosotros llegamos en un momento muy especial para la iglesia ahí. Porque el pastor en 1983, él había determinado una visión con 10 puntos. ¿Sí? Y se llamaba La Iglesia que yo veo. Entonces él decía 10 puntos, la iglesia que yo veo es así, la iglesia que yo veo alcanza esto, la iglesia que yo veo está haciendo esto. Y entonces esos 10 puntos, 30 años después, cuando mi esposa y yo estábamos ahí en el 2013, se cumplieron todos. Ya se habían cumplido todos los 10 puntos de la visión para la iglesia. Entonces tuvieron que hacer otra visión y le llamaron La Iglesia que ahora veo. Y entonces estábamos nosotros ahí en ese auditorio, en ese lugar, cuando presentaron la nueva visión para la iglesia. Ahora, la causa era la misma. Sí, la causa era exactamente la misma, pero la visión tenía que avanzar. La visión se tenía que ir a un lugar nuevo para poder seguir avanzando. Entonces, estas 10 cosas se habían cumplido. Imagínate nada más que esta cosa que tú deseas, que tú anhelas, que tú quieres que se cumpla como tu visión, de repente, décadas después, porque espero que sea tan grande que no se cumpla en unos añitos. Imagínate nada más que se cumpla esto y que digas, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y que tengas que inventar otra visión, que tengas que buscar otra visión, que tengas que diseñar algo más que Dios quiere para tu vida. Ahora sí, vamos a ir a este lugar, ¿ok? Porque la visión tiene un poder especial, pero ese poder viene de la causa. Pero si tú y yo queremos que esta visión tenga el poder que está conectado con la causa, tenemos que hacer caso a lo que dice Proverbios 29:18, ¿ok? Y quiero agarrar esta versión que dice, sin visión profética el pueblo perecerá. O donde dice, donde no hay visión el pueblo se extravía. Pero cuando en estas versiones dice visión profética, se refiere a las cosas que vienen del cielo. Porque después dice, dichosos los que son obedientes a la ley. O en la otra versión dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado.
está hablando de la palabra de Dios. O sea que tu visión tiene que estar conectada a la palabra de Dios. Tienes que estar conectada a lo que Dios está hablando a tu vida. Entonces, si tú dices, bueno, ok, pero yo nunca he diseñado mi visión. Sí, puedes tener una visión para tu matrimonio, para tu familia, para tu negocio, sí, para tu vida en general. Y yo te animo a que le escribas, a que empieces a diseñar eso que Dios quiere hacer. Hace unos días hablaba mi esposa conmigo y me decía que escuchó en un podcast, no con qué lugar, que cuando tú tienes una visión, ¿sí? Y solamente pues la sabes y la repites, hay solamente un porcentaje pequeño de que se cumpla, ¿no? Pero si tal vez la escribes, hay un porcentaje más alto, tal vez como el 50%. Pero si tú la plasmas en un lugar con imágenes y haces estos famosos vision boards, ¿no? O estos no sé cómo se llaman, ¿no? En español, ¿no? Pero son como estos marcos o estas tablas, estas imágenes donde tú pones todas estas cosas que quieres cumplir. Entonces hay un porcentaje más alto porque lo estás viendo, pero el lugar de donde viene esto tiene que ser muy especial y es la palabra de Dios. Entonces yo te quiero animar a que, primero que nada, cuando estás pensando en tu visión, hagas una cosa y es recordar la voz de Dios. Recuerda las palabras que Dios puso en tu vida como líder. Recuerda esas cosas que Dios habló a tu corazón. Recuerda todo eso que Dios ha puesto en tu vida. Tal vez alguien llegó de chiquito y te dijo, oye, pues yo veo que tú vas a hacer esto o el otro. O tal vez, mira, tal vez ni siquiera habías nacido y ya había palabras sobre tu vida. Si tal vez a tus papás le dieron una palabra de tu hijo, tu hija va a hacer esto, va a hacer el otro, va a ser una persona así, va a ser una persona así. Porque esas palabras vienen de parte de Dios, ¿sí? Esas palabras vienen de parte del Espíritu Santo y pueden formar la visión en tu vida. Entonces recuerda esas palabras, recuerda esa visión que Dios puso para ti, ¿okay? Y escucha lo que Dios quiere hablar. Tal vez son versículos, ¿no? Y recuerda este pasaje cuando Jesús es tentado y que le responde al diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, como líder, tú y yo no podemos vivir de los halagos de otros. No podemos vivir de lo que otros opinan o de lo que otros quieren que hagamos. Tal vez tienes una demanda muy fuerte sobre tu vida de otras personas. Mira, inclusive puede ser hasta de tus padres, de tus maestros, de tus jefes, de tus líderes, de tus pastores. Pero recuerda que no vives para su causa, vives para la causa de Jesucristo. Entonces, si vives para la causa de Cristo, entonces es Él el que puede determinar tu visión. Entonces, si esto lo sabemos, ¿sí? Entonces necesitamos recordar, si tú vives por los halagos de la gente, morirás por sus críticas también. Porque nunca vas a poder vivir solamente de los halagos de las personas. También va a haber momentos de crítica y los dos te van a pegar igual. Si uno te construye, el otro te destruye. Déjame decirte que te destruye mucho más rápido de lo que te construye. Entonces, ahí está, ¿no? Pero tal vez hay versículos en tu vida. Yo te quiero decir un par que Dios habló a mi vida. ¿Okay? Cuando yo estaba desde joven, yo me acuerdo perfectamente, el primer versículo que me aprendí en mi vida fue Jeremías 33:3. Y no tienes una idea lo que me ha servido. Es un versículo que habla que clamemos a Dios. Si clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas que tú no conoces. Te mostraré cosas que nadie sabe. Y este versículo me ha acompañado toda mi vida, desde que tengo 17 años. Bueno, no toda mi vida, pero desde que tengo 17 años y le entregué mi vida a Él muy pronto. Me lo enseñó mi papá. Mi papá me decía que Jeremías 33:3 es el 911 de los creyentes. Entonces, así lo hacía, ¿no? Yo lo oraba y decía, Señor, yo clamo a ti porque tú tienes algo para mí. Entonces clamaba a Dios y Dios me respondía. El otro quizás, para no darte muchos, fue Ageo 1:8. Con Ageo 1:8 Dios me llamó a servirle de tiempo completo. Porque en Ageo 1:8 dice dice, vayan al bosque y saquen madera para construir mi casa. Sí, porque estaba diciendo ahí ese pasaje, decía, oye, sus casas están muy padres mientras mi casa está en ruinas. Dice, ahora vayan al bosque, busquen madera y reconstruyan mi casa. Y ese fue el llamado de Dios para mi vida, reconstruir su casa. Y eso es lo que hago todos los días de mi vida. Y ya un poquito más adelante, cuando estaba joven, fue 1 Timoteo 4:12, que tal vez es un versículo que para todos ha sido útil de jóvenes, que es que nadie menosprecie tu juventud. Pero todos reconocemos la primera parte, ¿no? Así que nadie menosprecie mi juventud. Pero la segunda parte dice que seas un ejemplo en lo que dices, lo que haces, tu amor, tu fe y tu pureza. En esas 5 cosas. Y es un versículo que me ha acompañado y ha definido cómo vivo. Yo quiero no solamente no ser menospreciado, pero quiero ser un ejemplo. Entonces, esas han sido cosas que han definido la visión en mi vida. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque necesitas definir la visión para ti, ¿ok? La visión es clavar una estaca en el... Escribí esto, la visión es clavar una estaca en la tierra fértil del futuro. Entonces agarras algo y lo mandas hacia allá. Y entonces empiezas a avanzar hacia ese lugar y cuando llegas ahí, aunque tú no has estado todo el tiempo en ese lugar, llegas ahí y ya hay algo creciendo. Porque un día lo lanzaste hacia allá de alguna forma en el espíritu, ¿ok? Y Habacuc 2:2 dice,
Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de un vistazo. ¿Cuál es tu visión? Necesitas escribirla bien, necesitas definirla bien. No puedes nada más dejarla ahí así en lo efímero, ¿no? en lo intangible, en esta cosa como de, bueno, sí, yo tengo una visión de hacer algo padre para Dios. No, defínelo, escríbelo. Te voy a decir, por ejemplo, ¿no? En mi corazón, la visión para este podcast. La visión para este podcast es construir líderes conforme al corazón de Dios para que sirvan su reino. Ahora, no tiene que ser solo en la iglesia, puede ser en cualquier lado. Pero esa es mi visión, ver una iglesia con líderes como las describe Salmo 78-72. Este fue un versículo que me dieron al principio cuando empecé a ser pastor de jóvenes. El pastor Oscar Suárez me dio este versículo y dice que David cuidó a su gente con corazón íntegro y los dirigió con manos hábiles. Sí, estas dos cosas. Entonces, para mí, mi visión para este podcast es poder invertir en líderes para que puedan liderar con un corazón íntegro y con manos hábiles, para que lo puedan hacer bien. Entonces, ¿cómo está tu visión? ¿Ya la tienes? ¿Tienes algo ahí? ¿Tienes algo en tu mente? ¿Ya sabes qué es lo que quieres hacer? Necesitas fortalecer tu vida invisible, ¿sí? en tu corazón, en lo que hay ahí, para poder avanzar a lo que Dios tiene para ti. Pero miren, quiero cerrar con esto, ¿ok? Porque no se trata nada más de llegar más lejos, más rápido, más grande y todo hacerlo como tú quieras y competir con todo el mundo y compararte. Se trata de hacer las cosas que Dios tiene para ti. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Hay un versículo que me encanta y es en Juan 2:17 que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te consume? ¿Sí? ¿Qué es algo que está quemando en tu corazón? Y si no lo tienes, tú regresa a ese lugar donde Dios te habló. ¿Qué es algo que quema en tu corazón? Regresa a ese lugar donde Dios te habló, las palabras que recibiste de Dios y empieza a avanzar hacia allá. Y después de esto, puedes empezar a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Este va a ser un ejercicio muy práctico, pero escribe, ¿qué es lo que Dios te dijo? ¿Qué fue esa palabra? ¿Qué fue ese versículo? ¿Qué fue esa palabra profética? ¿Qué fue este pensamiento o esta imagen, esta visión, este sueño? Escríbelo ahí, ponlo en una hoja y hasta arriba escribe, ¿qué es lo que Dios me dijo? ¿Sí? Y entonces empieza a escribir eso. Después de eso, ponle ahí cuál es mi visión. Traduce eso a una visión. ¿Qué ves? Oye, veo mi familia de esta forma, veo mi vida de esta forma. Soy esta persona, soy este tipo de hombre, soy este tipo de mujer. Ahora te recomiendo que lo hagas de esta forma, ¿ok? No escribas algo que vas a hacer, sino alguien que vas a ser. Empieza por ahí. ¿Quién quieres ser? Quiero ser un líder así, quiero ser un esposo así, quiero ser una esposa así, quiero ser un hijo así, quiero ser una hija así, quiero ser esta persona. ¿Sí? Porque si tú defines quién eres, entonces vas a hacer lo que empata con quién eres, ¿ok? Y después de eso, conviértelo en objetivos. Si convierto ok, entonces como soy esta persona, entonces quiero hacer. Te lo voy a explicar, por ejemplo, para el podcast, ¿no? Entonces Dios puso en mi corazón, sí, que yo empezara un podcast, ¿no? Esto fue hace muchos años, y entonces yo tuve una visión para esto. Dios me habló algo de influencia, algo que iba a hacer. Dios puso palabras en mi vida y escribí estas palabras. Entonces puse, ok, en base a estas palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, bueno, entonces mi visión fue empezar un podcast que pueda construir líderes. Y después de eso, pues está padre, ¿no? Tener este objetivo. Pero ¿cómo se va a traducir esto? Entonces lo que tuve que hacer fue empezar a poner metas pequeñas, muy pequeñas, ¿sí? Oye, leer cada semana. Sí, te quiere decir que leo diario, no leo diario, pero leo cada semana leo algo acerca del liderazgo. Sí, también, oye, escuchar podcasts de liderazgo, escuchar pláticas de liderazgo, ponerme a investigar cosas de liderazgo. Eso es lo que hago, cada semana lo hago. Y cada mes ponerme a escribir episodios para poderlos grabar. Entonces, si ya tengo estas 3 metas, que es leer un libro, escuchar cosas y poder escribir, entonces voy a poder empezar un podcast. Y ahora lo que hago es estoy grabando. Y estoy muy agradecido con Greenhouse, con una casa productora que me está ayudando a hacerlo. Y estamos aquí, en mi iglesia, en mi oficina, estamos aquí donde Dios me puso grabando esto, porque fue algo que pude traducir a objetivos. Y entonces, ponlo ahí, ponlo en objetivos, ponlo en cosas claras, qué es lo que Dios ha hablado a tu vida, qué es lo que Dios pone en tu corazón y que puedes ver y lo puedes describir ahí, como dice Habacuc 2. ¿Sí? Escribe la visión y haz que resalte claramente. Escríbelo ahí claro, algo que esté claro, y tradúcelo en objetivos. Y estoy seguro que esto se va a fortalecer
porque vives por la causa de Jesucristo. Así que eso fue todo para el día de hoy. Este es el episodio 57. Si es algo que crees que puede ayudar a alguien más, por favor, mándaselo, compárteselo en redes sociales. Nos ayuda un montón si tú lo pones en tus historias, lo vamos a repostear. Estamos muy agradecidos porque estés en esta nueva temporada del podcast. Estamos muy emocionados con todo lo que va a suceder y nos vemos cada 15 días los lunes. Que Dios te bendiga mucho y seguimos en contacto. Una producción de Greenhouse Media.